Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. A él, pidiéndole el celular, que estaban a las órdenes, los ancianos también. Una maravilla. Amén, hermanos. Yo siempre recuerdo un hermano que no se congrega más, pero en algún momento él volvió a una iglesia y me dijo, una iglesia acá de Salto, una iglesia grande. Dice, ¿podés creer que había como 200 personas? Dice, entré y salí, nadie me registró. Triste, ¿no? Que nadie te diga, ¿qué tal? ¿Cómo se va, hermano? Nunca te había visto. ¿Estás de visita con nosotros? Bienvenido a este lugar. Nadie. Entré y salí. ¿Habrá vuelto a esa iglesia? ¿Cómo que capaz que no? Yo no vuelvo más, Neniano. ¿Qué crees que te diga? Si voy ahí porque soy masoquista. Ya sé, ya esa iglesia me manifiesta que hay un montón de gente religiosa. Pero amor no hay nada. Porque el amor es gentileza, ¿sí o no? El amor no busca lo suyo. Ahí está un montón de gente que está buscando lo suyo. Llega alguien y nos importa que se sienta donde quiera, cómo es su nombre. Hermanos, por amor de Dios, tenemos que cambiar la realidad. Por lo menos hay otro lugar que yo puedo decir ahora que reciben a la gente bien. Amén, hermanos. Es una bendición saber que hay lugares todavía que conservan una línea de lo que es el verdadero evangelio. Amén. Una apertura para nosotros recibir a toda la gente, las personas que vengan a la iglesia, a la casa del Señor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias a Dios por eso. Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios, hermanos. Sin querer o queriendo va a salir una especie de serie, hermanos, donde empezamos el domingo pasado, el camino de Balaam. Vamos a seguir hoy un poquito más con el camino de Balaam, hacer un énfasis en algunas puntuaciones más que el Espíritu Santo estuvo hablando durante la semana en mi corazón. Vamos a seguir con el camino de Caín. Vamos a seguir con los que no quisieron volver al buen camino, gente que no quisieron volver al camino. Vamos a encontrar en la palabra de Dios y vamos a hacer un énfasis de un tema también, gente que no quisieron volver al buen camino. Vamos a hablar de los profetas del viento y los profetas de fuego. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Esa es más o menos la serie que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. El camino de Balaam, el camino de Caín, los que no quisieron volver al buen camino, los profetas del viento y los profetas de fuego. Está todo en la Biblia, no se preocupen, no estoy saliendo de la Biblia, está todo en la Biblia. Así que vamos a empezar un poquito más a tratar algunas puntuaciones que el Espíritu Santo estuvo hablando en mi corazón que son importantes. Creo que como iglesia nosotros necesitamos corregir, porque venimos de diferentes lugares. Algunos de los hermanos vienen con diferente doctrina, nada que ver quizás con la doctrina que aquí se enseña. Entonces necesitamos a veces alinear nuestro corazón con lo que entiendo que es la palabra de Dios. Y hablando del profeta Balaam, decíamos una reseña que era un hombre de Dios, aparentemente con un hombre muy religioso, y la Biblia nos alerta que de otros caminos que pueden ser caminos que parecen al hombre correctos, rectos, pero al fin y al cabo, cuando terminan esos caminos, el destino de esos caminos es muerte, separación eterna de Dios. Y habrá muchos en aquel día.
que recién se darán cuenta que anduvieron por caminos de muerte. Qué bueno es que nosotros podamos examinarnos si estamos en el buen camino. Ahora, no antes. No después. Entonces, decíamos que 2 de Pedro 2:15 decía que, hablando de los falsos maestros y algunos creyentes, también de los creyentes, podemos bien decir, que han dejado el camino recto y se han extraviado, dice la palabra de Dios. Se han desviado del camino recto y han seguido lo que decíamos el domingo pasado, el camino de Balaam, que hicimos énfasis, ¿verdad? El camino de Balaam. Balaam, siglos atrás, fundó un camino que el Nuevo Testamento le añade y trae esa vigencia de ese camino en este tiempo, en el tiempo también que estamos nosotros hoy. El camino de Balaam, un camino sumamente peligroso, estimo yo, porque es un camino religioso, es un camino que podemos sin querer avanzar por ese camino y por amor de Dios, si Dios nos muestra a través de su palabra, nosotros volvamos al buen camino. Amén. Amén. Porque esa es la idea, volver y andar por el buen camino. Nadie está libre de extraviarse, hermano. Nadie está libre de extraviarse. Nadie. Alguna vez un hermano me dijo, ¿te animas, Gustavo, a ir a orar por mi papá? ¿Qué le pasó a tu papá? Mi papá está en CTI y siempre fue un ancianito que anduvo en los caminos de Dios, siempre, toda la vida, él y mamá. Pero vos sabés que a última hora, ahora en la vejez, estimo que abandonó el camino correcto y se metió en una iglesia de esa que adoran los ángeles. Dejó la doctrina ortodoxa, la doctrina que es con la creencia bíblica, válida, vigente. Y se metió en una de esas iglesias, dice, y ahora ve ángeles y cosas así. Y ahora está al borde de la muerte. Me gustaría que tú fueras allá y la ministraras. Bueno, está bien. Mañana yo voy a estar allá, dice. Estaba allí en un sanatorio. A las 9 de la mañana yo estaba allí en el sanatorio. Me pusieron ese especie de chaleco que se pone, ¿no?, para entrar, ¿no? Y el hermano no estaba. Yo entré, lo reconocí al viejito, un ancianito ya. Yo lo conocí, alguna vez había visitado la iglesia, él iba a otra iglesia de buena doctrina, pero ahora se había extraviado. Y bueno, y cuando entré a aquel lugar, le encontré al anciano entubado, todo entubado, con los ojos dados vuelta. Era un soplo y se iba. Y digo, ¿y acá qué hago yo? Que yo no sabía que era la condición de él, hermano. En estado de coma, básicamente. Y la pregunta es, ¿será que me oye? ¿Qué hago yo acá, Señor? Ahí oré y el Espíritu Santo me trajo inspiración para que cantara un coro. Y bueno, como no había nadie, allí empecé a cantarle un corito, un coro de adoración en el oído. Después que canté el coro de adoración en el oído, ¿y ahora qué hago, Señor? Predícale la palabra. Le prediqué el Evangelio. Y una de las cosas que le dije, el Señor es testigo, le digo, mire, hermano querido, yo vengo por su hijo, enviado por su hijo. Yo lo conozco algo a usted, pero no sé si usted puede oírme. No sé si usted ni siquiera puede oírme. Estaba con los ojos dados vuelta. ¿Vio cuando una persona se está yendo, no? Los ojos dados vuelta, todo entubado. Y yo no sé si usted puede oírme, pero yo tengo un mensaje para compartirle a usted. Todos nosotros tenemos, de alguna manera, no estamos exentos de extraviarnos en el camino del Señor. Pero si usted se ha extraviado en el camino del Señor, este es el Evangelio, y le prediqué el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio, un Evangelio que vino para traernos, a llamarnos, en primer lugar, al arrepentimiento. Esa es la palabra que Dios usó en el comienzo, ¿no? Arrepentíos. Y si nosotros nos hemos de alguna forma extraviado el camino, yo sabía por el hijo que sí que se había extraviado, pero tampoco sabía si el hombre me estaba oyendo.
Digo, le invito esta mañana a volver al buen camino, a arrepentirse y volver al buen camino, porque el Señor está presto y pronto para perdonarnos. Amén. Tal vez usted se extravió del camino. Vuelva a Cristo, arrepiéntase de sus pecados, pida perdón si usted se siente que se ha extraviado de la verdad, ha entrado por doctrinas que no son las correctas, no son las bíblicas. Vuelva al camino del Señor. Bueno, más aquí, más allá, palabra allá, palabra aquí. Entonces hice una oración, le tomé la mano, cuando solté la mano lo miro y las lágrimas corrían por ambos ojos. Digo, ¿cuál fue mi reacción? Me escuchó, gloria a Dios, amén. Me escuchó. Al borde de la muerte, si alguno se ha extraviado, dice la Biblia, y alguno le hace volver al camino de la verdad, sepa que el que le haga volver al camino de la verdad, por eso Dios ha tenido muchas veces misericordia de mí, sepa, dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Sí, nosotros, Dios, es una manera de decirlo de alguna manera que Dios va a tener misericordia de aquellos que ayudamos a alguien que se extravió en el camino. Nadie está exento, hermano. Y él lloró así, las dos mejillas llorando. Un par de días después, el hijo me llama y me dice, mi papá murió, Gustavo. Quiero que vengas ¿Vas a venir acá al sepelio? Sí, yo voy ahí. Cuando entré a la sala velatoria, el hijo estaba esperándome. Dice, vení acá. Ven acá a mirar a mi papá. A ver qué tú ves. Con una sonrisa, me decía el hijo, ¿no? En el velorio. Entonces, fuimos para donde estaba el cuerpo del hermano, en el cajón allí. Y entonces me dice, ¿qué ves? Hermanos, voy a exagerar por supuesto, pero el hermano tenía una sonrisa de oreja a oreja, como se dice. Una sonrisa. ¿Qué ves tú, Gustavo? Una gran sonrisa. Mi papá se fue feliz. Amén. Gloria a Dios. No escuché ningún gloria a Dios. Pensé que podía sacar de usted un gloria a Dios. Amén. La bendición material parece que nos importa más, sacamos gloria a Dios por todos los creyentes. Eso es un gloria a Dios tremendo. Es el amor de Dios a último momento. Peleando por el alma de un varón, por el alma de una mujer. Dios pelea hasta último momento por el alma del hombre. Dios santo. Gloria al bendito Dios de amor, de misericordia que servimos y amamos. Oh, que Dios despierte en nosotros un espíritu de agradecimiento, hermanos, por amor de Dios. No le glorificaron ni le dieron las gracias. Mi Dios, saquemos esa apatía, hermanos, de glorificar a Dios. Saquemos de nuestros labios un gloria a Dios, un aleluya. Amén. Porque Dios se lo merece. Gloria a Dios. Fue salvo a último momento, se había extraviado. Y dice la palabra de Dios que justamente... Dice que mucha gente va a ir por el camino recto, han dejado el camino recto y se han extraviado, se han desviado, dice otra versión, siguiendo el camino de Balaam. La Biblia también habla, dice, el cual amó el precio de la maldad, que consistía su maldad. ¿En qué consistía su maldad, hermano? El cual amó el precio de su maldad. Piense un momento, ¿en qué consistía la maldad de Balaam? Consistía en venderse para hacer lo que sabía que no podía hacer. Ahí estaba la maldad. Él quería, ¿por qué quería? La maldad de Balaam consistía en que él quería maldecir al pueblo de Dios sabiendo que no debía. Pero él quería. Por amar el premio que había. ¿Cuál era el premio? La avaricia de su corazón. Era el profeta que se vendió, el profeta que pone precio, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué le va a decir Jesús a muchos creyentes allá?
apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Corazones que aparentemente están en el mundo, están en este mundo, son servidores de Cristo, pero hacedores de maldad. Que Dios nos ayude, hermanos, a vigilar y de alguna forma examinar nuestro corazón por si no hay maldad. Balaam, también podemos, ya introduciéndonos en el tema de Balaam un poquito más. Balaam, además de lo que hablamos, que le dimos la concesión de la duda, que él no sabía que el pueblo de Dios era bendito, que no podía ir. Él oró a Dios, Dios le manifestó su voluntad, le dijo no vayas, dos no, y no maldigas a mi pueblo porque bendito es. Y dice, bueno, váyanse porque Jehová no me quiere ir. No era que yo no puedo ir. No era, no, yo quiero ir, ese es el mensaje. Por eso le mandó el enemigo Balac, le manda otros mensajeros, otras personas más nobles, más importantes y seguramente con mayores regalos. Y él dice, voy a ver qué dice Dios esta vez. Cuando Dios dijo que no, ¿qué es, hermano? Que no. No tuerza la mano de Dios, nadie puede torcer la palabra de Dios. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice no, es no. No más de eso, hermanos. Cuando Dios dice no y usted quiere torcer la mano de Dios, la voluntad de Dios, a su manera, a mi manera, Dios lo dejará ir. Porque Dios no retiene a nadie por la fuerza a su voluntad. El hombre tiene que hacer la voluntad de Dios, pero por amor. Amén. Dios no fuerza a nadie a hacer su voluntad. Nos dio libre albedrío, la elección de avanzar en la maldad o negarnos a la maldad. Y Balaam decidió avanzar en la maldad. Dios le dijo, bueno, ¿quiénes son estos hombres? ¿Se acuerdan? Le preguntó, ¿quiénes son esos hombres? O sea, ¿qué haces de vuelta con los enemigos del pueblo de Dios en tu casa? Otra vez consultándome, ¿quiénes son estos? Y Balaam estaba... Su entendimiento se va cegando. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, su entendimiento y el mío se puede ir cegando, se puede ir entenebreciendo nuestra vida. Y entonces comenzamos a ver a Dios casi como un ser humano. No nos damos cuenta de la omnisciencia de Dios, paso por alto, la omnipresencia de Dios, que Dios lo sabe todo, que Dios está en todo lugar, que no precisa. Y Balaam le brinda información porque su mente se estaba cegando, estaba quedando sin entendimiento. Y dice que por segunda vez Dios le dice que vaya. Y en ese que Dios le permite ir, la primera vez le dijo que no, ahora la segunda vez le dice que sí. ¿Con cuál me quedo? Balaam dijo, bueno, qué bueno que ahora me dijo que fuera. Si Dios ve que nosotros queremos hacer algo contra su voluntad e insistimos, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a permitir. Y vamos a entrar a vivir la voluntad permisiva de Dios. En la voluntad permisiva podemos encontrar, ¿qué cosa? Decíamos, la muerte. ¿Se acuerdan? Que le dijo Dios, porque el que aparece ahí es un ángel, ¿no? Que hablaba con Balaam. Y ese ángel, yo creo, como algunos teólogos creen, no vamos a discutir por eso, pero ese ángel representa la figura de Cristo en la preencarnación, antes de su encarnación. Era el mismo Cristo que aparece allí, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice, si no fuera por el asna, yo te hubiera matado a ti. El ángel estaba con una espada. Porque cuando Balaam va, dice que sucede algo. Cuando Balaam va, dice que se encendió la ira de Dios. Eso está en Números 22, 22. Leemos allí. Números 22, 22. Continuamos hablando de Balaam. Dice Números 22, 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo.
Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Dice que cuando Balaam porfió contra la voluntad de Dios, ¿qué se puede encender? La ira de Dios. Mi Dios. Ahora Balaam nunca interpretó que su enemigo, ¿quién era? ¿Quién era que le estaba interponiéndose para que no avanzara en su mal camino? Dios. Pero él, ¿quién pensaría que era? ¿A quién le echó la culpa Balaam? Al asna. Balaam, este punto se podría llamar Balaam peleando la batalla equivocada, hermanos. Estaba peleando con el asna, se la agarró con el asna. ¿Y quién era que estaba peleando contra él como adversario? El mismo Dios. Es como cuando, alguna vez me pasó, es como ese dicho que dice, ¿no? Estaba llorando con el muerto equivocado. Alguna vez me pasó que entré en una sala velatoria y estaba allí acompañando a la gente, empecé a saludar a la gente, pero después me enteré que es el muerto que yo iba a acompañar a los familiares estaba en la sala de al lado. Casi me pongo a llorar con el muerto equivocado, como quien dice. Balaam estaba enfocándose al asna, el problema. Y a veces nosotros lo que menos enfocamos es que Dios a veces es nuestro adversario. Algo que no se predica mucho, hermanos. Ahí, ¿quién era el adversario para que no avanzara en su mal camino? El amor de Dios a veces hasta se pone como adversario nuestro, tratándonos de impedir que avancemos en el mal camino. Y Balaam estaba peleando la batalla equivocada. Balaam estaba peleando con el enemigo equivocado. ¿Y qué haría el creyente común de hoy en esta situación así? Si le pasa como le pasó a Balaam. Recuerde que en la Biblia dice que cuando empieza a hablar de este tema de Balaam, dice que por 3 veces, primera vez se enciende la ira de Dios cuando Balaam va. Y dice que el ángel se pone delante del asna y el asna se aparta del camino. Ese era un salvataje del amor de Dios para que Balaam no siguiera avanzando en ese mal camino, ¿no? Y Balaam, ¿qué hace con el asna? Le pega, la castiga al asna y la vuelve a traer por el camino. Y ahora dice que el ángel de Jehová se pone en un camino estrecho. Vio cuando a veces tenemos como adversario a Dios, nosotros empezamos a castigar a quienes no tienen nada que ver con el asunto. Y es Dios nuestro adversario. En segundo lugar, dice que el asna, dice que al ver el ángel de Jehová delante de un lugar estrecho, dice que el asna, por un tal de desviarse del ángel que veía con una espada, dice que el animal se fue contra la pared y apretó la pierna. Así que primero se tomó con el enemigo equivocado, le pegó, trató con el enemigo equivocado, el adversario era Dios, no era el asna. En segundo lugar, se lastimó, accidente, se lastimó la pierna, porque se le apretó la pierna, porque se enojó tanto Balaam y otra vez la volvió a castigar, ¿no? Y por tercera vez, como siguió avanzando en el camino, el amor de Dios, hermanos, a veces poniéndose delante de nuestro mal camino. ¿Qué diría el creyente común? Y por tercera vez dice que el ángel de Jehová se puso en un lugar tan estrecho que no había lugar ni para izquierda, ni para derecha, ni para avanzar. ¿Para dónde tenía que ir? Para atrás, Volver. Y Balaam dice que por tercera vez, ahora el asna se le echó arriba de Balaam, lo apretó, lo lastimó, todo machucado Balaam, me imagino, de abajo del animal. Y él malísimo con el asna, pero ¿con quién era el asunto? Él estaba tratando con Dios en su amor, en su misericordia. El creyente común hoy, ¿con quién se la agarraría, hermanos, cuando nos pasan sucesos que no entendemos? ¿Con quién se la agarraría? Dígame. Con el diablo. ¿Usted no ha escuchado? En todo este contexto bíblico, si usted me encuentra al diablo, me lo muestra, por favor. No aparece.
va a haber accidentes, va a haber problemas, circunstancias que no entendemos, pero el diablo no aparece, es Dios. Por eso la Biblia, hermanos, dice que nos pongamos a cuenta con Dios, mientras tanto que vamos en el camino. Así que la Biblia nos anuncia que a veces Dios se pone como nuestro adversario por amor. Amén. Y allá en el infierno van a ir todos los que quieran ir al infierno, porque Dios, aquí lo vemos, es un caso específico, aquí lo vemos a Dios luchando con un ser humano terco, obstinado, que quiere ir por el mal camino, y Dios poniéndose adelante, hasta 3 veces, porque la gracia de Dios también tiene límite. Después te entrega. Romanos te dice lo mismo, como no quisieron agradar a Dios. Después dice, yo los entrego, te deja ir por el mal camino que tú quieres tomar, nos deja ir. Todo ser humano va a tener la oportunidad de volver al buen camino. Amén. Hermano, no todo le achaquemos al diablo, porque el diablo aquí en este pasaje no aparece nunca. Y los creyentes al día de hoy, todos le achacan al diablo, hermanos. Cierta vez vino un evangelista acá a Salto. Y un evangelista que yo puedo respetar, hermano. No es mi línea, no camino por esa línea, pero puedo respetar. Yo entiendo que hay evangelistas que tengan su ministerio personal, ¿no? Y este evangelista habla con el diablo, le ordena al diablo. Y está bien, puede estar bien, pero yo no puedo estar de acuerdo con esa doctrina, perfecto, pero la hace. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Después que el evangelista ese se fue de la ciudad, uno de los hermanos que quedó, un ancianito, el hombre iba al baño y se sentía mal olor, salía reprendiendo al diablo, hermanos. ¿Usted le daba para levantar la ofrenda, hermanos? ¿Estoy exagerando? No estoy exagerando. Usted le daba para recoger la ofrenda, hermanos, y el hermano pasaba adelante y empezaba. Y ahora escúchame bien, Satanás. Para recoger la ofrenda. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver recoger la ofrenda con agarrarse con el diablo? Y ahí empezaba, hermanos. Doctrinas que no tienen fundamento bíblico, hermanos. A veces, ¿quién es que está peleando con nosotros para que no avancemos en el mal camino? Nuestro adversario es Dios, no es el diablo. Pero todo el creyente de hoy necesitamos puntualizar bien esta cuestión, hermano, porque vivimos en una generación de creyentes donde todo se le culpa al diablo. Y el hombre decía, y ahora te vas. Y cuando decía te vas, lo empezaba a echar. Te vas de Salto, te vas del Uruguay. Y yo decía entre mí, digo, pobre diablo, ¿a dónde lo va a mandar? Lo sacaba fuera del mundo, hermanos. ¿De dónde salen esas cosas, hermano? Te vas fuera del mundo. Y yo lo imaginaba a Satanás, ¿no? Digo, lo ve a este viejito y sale disparando donde quiera que ande. Otro hermano, cierta vez, un pastor que ya partió, me dice, vení acá, Gustavo, ¿sí? Dice, a ver, si vos le das solución al problema al hermano. Pues bien, pero como vi que había una sonrisa allí, vi que algo raro estaba allí. ¿Cuál es el problema? Dice, por las mañanas no tengo ganas de levantar. ¿Y qué? Dice, yo entiendo que es un problema espiritual. Y nos empezamos a reír todos, ¿no? Porque caía una helada terrible, ¿no? Y el pastor decía, yo tengo unos problemas terribles para levantar la frazada. Dice, cuando saco la manito para afuera hay un frío terrible. Hermano, digo, pero ese no es problema espiritual, hermano, por amor de Dios. Eso es un problema, ¿cómo se llama? Pereza. ¡Pereza! Es un pecado, la pereza es un pecado de la carne. ¿Cómo se cura la pereza? A ver. No. Sí, más allá de eso. Mira la hormiga, oh perezoso. Comienza a mirar la hormiga. ¿Pero de qué trata? ¿Un problema espiritual? No es un problema espiritual, por amor de Dios. Y todo así, hermanos. Espíritu de fornicación. Yo entiendo que detrás de la fornicación, ¿quién está? Por supuesto que está el mundo espiritual maligno impulsando, influenciando la mente de los jóvenes, de los viejos, de todo el mundo, ¿no? Espíritu de adulterio, todo espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de rencor.
Sí, yo entiendo que si la persona agarra un hábito de mantener el rencor, al fin y al cabo su espíritu va a estar contaminado y va a fluir el rencor. Pero son cosas más bien de la carne, nuestra naturaleza mala, pecaminosa, que nosotros podemos tener el control, ¿sí o no? Amén. Yo creo que sí, hermano, con todo espíritu. Bueno, una vez estaba orando, hermano, estaba escuchando a un predicador de Argentina y me bandió, ¿no? Porque dijo, reprendo espíritu de calvicie. Anda una predicadora por ahí, una predicadora que muy famosa en los años 80 por ahí. Y ella decía en los eventos de ella, multitudinarios, dice, me encanta ver a los empresarios, dice. Yo cuando llegan los empresarios, a los eventos de ella van los empresarios. A escuchar la palabra de Dios no vienen, pero a los eventos de ella sí van mucha gente, y empresarios incluso. Dice, yo cuando vienen los empresarios, todo con etiqueta, bien vestiditos, con corbata, y yo le agarro y les mando a repartir bolsas. Y yo digo, ¿para qué? Y ahora comienzan a manifestarse, dice, los espíritus de adulterio cuando yo empiezo a orar. Y a reprender, dice, espíritus de adulterio, fornicación. Y todos los hermanos comienzan a vomitar. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos? ¿Doctrina de qué eso? Iglesia, ¿doctrina de qué estoy hablando con usted? ¿Doctrina de qué? De demonios. De demonios. Por amor de Dios. Hermanos, están redefiniendo lo que es pecado de la carne. Le ponen, ¿para qué, hermanos? Lo mismo que hizo Balaam. Deslindar responsabilidades, ¿sí? Siempre es mejor culpar a otro que deslindar responsabilidades. Pero somos dueños nosotros mismos. Amén. El espíritu de dominio propio, ¿qué significa? Que dijimos anteriormente, que es una mente tranquila y yo soy dueño, tengo autocontrol de mi mente. Amén, hermanos. Amén. En Cristo tenemos autocontrol de nuestra mente, por amor de Dios. Amén. No todo es espiritual, hermanos. Sí que hay un ámbito espiritual que tenemos que luchar, pero no todo es espiritual, hermanos. Estamos excedidos de lo espiritual. Acá el adversario no era el diablo, acá el adversario era Dios. Y la Biblia dice en Mateo 5:25, en la boca de Cristo, ponte de acuerdo con tu adversario mientras tanto que vas en el camino. A veces en el camino, ¿quién se nos pone como adversario? Dios. Tenemos que saber esto. Cuando Dios es nuestro enemigo y nosotros no lo sabemos, como no lo sabía Balaam. 3 veces vemos a Dios y su amor, en su amor infinito, oponerse al avance de Balaam por el mal camino, pero Balaam no lo sabía. Pero nosotros sí. Amén. Cuando la ira de Dios se enciende, número 22, dice que la ira de Dios se encendió cuando vio que Balaam iba a hacer lo que Dios ya le había dicho en el comienzo que no debía de hacer. Se encendió la ira de Dios. Y nosotros no lo sabemos. A veces los creyentes podemos encender la ira de Dios, como el caso de Balaam, cuando estamos en el camino de Balaam, y nosotros ni enterados. Por eso la Biblia dice, honrad al Hijo, Salmo, si no me equivoco, 2.12 o 12.2, no me acuerdo bien, pero dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Qué podemos pasar en el camino cuando vamos contra la voluntad de Dios? Cuando no estamos honrando a Dios, perecer en el camino. Cuidado con ir por el camino de Balaam. A veces hemos andado por el camino de Balaam, no sabemos. Tenemos como adversario a Dios y no lo sabemos. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de repente su ira. ¿Será que hay gente que no se expone a la ira?
No andemos por el camino de Balaam, hermanos. Amén. Amén. Sepamos discernir cuando Dios estamos yendo y es Dios oponiéndose como nuestro adversario para que no avancemos por el buen camino. Y hagamos lo que no hizo Balaam. Cuando el ángel se puso delante, no había lugar ni para derecha, ni para izquierda, ni para avanzar para adelante. ¿Para dónde tenía que volver? Volver para atrás al buen camino. Amén. Lo he hecho en alguna vez. Porque todos podemos extraviarnos de alguna forma. Amén. Y Dios nos habla, hermanos. Volvamos al buen camino. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Otro tema. Es terrible, hermanos, como no sabía Balaam tampoco. Tu camino delante de mí, dice Dios, en la persona de Cristo, en ese ángel, representado en ese ángel, número 22:32. Tu camino delante de mí es perverso, pero Balaam no lo sabía. O por lo menos se hacía que no lo sabía. Cuando vamos contra la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es nuestro camino delante de Dios? Perverso. Lo dice el ángel. Tu camino delante de mí es perverso. Yo sé que Dios no quiere que yo haga esto, pero la misericordia de Dios y no sé qué, esas teologías que andan por ahí en la vuelta, el amor de Dios es tan grande. No, si vas en camino contra la voluntad de Dios, en camino perverso, te expones a la muerte, te expones a accidentes, ¿sí o no? Que Dios nos ayude a temer a Dios, porque ¿cómo es la ira de Dios? Se inflama de repente. De repente. Lo he visto, hermanos, muchos hermanos que han partido y su destino solo Dios lo sabe. Aprendamos. El falso arrepentimiento es el último escalón, hermanos, al juicio de tu mal o mi mal camino. Balaam, ante esa situación, dice, no sabía que era el ángel, sí, porque Dios le tuvo que abrir los ojos ¿de qué? El entendimiento, porque no veía más. Cuando vamos contra la voluntad de Dios, perdemos la visión espiritual. No vemos como Dios ve, no vemos como dice la palabra, nos autoengañamos a nosotros mismos. Y entonces Dios le abrió los ojos a Balaam. Balaam estaba quedando ciego espiritualmente, igual que los impíos. Y dice que Balaam dijo un supuesto arrepentimiento, el falso arrepentimiento. Balaam dijo al ángel, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Ya Dios le había dicho que no fuera. Ya miren las barreras que había pasado. Que no maldijera al pueblo. Iba con esa intención. Ya Dios le había dicho qué hacía con esa gente. Iba con esa gente. Ya Dios le había dicho que el camino delante de él era perverso. Ya Dios le había dicho que la cantidad de cosas. Y el arrepentimiento, sí, dice, porque he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante. Eso sí, él no sabía. ¿Qué tenía que haber dicho, hermanos? He pecado. ¿Y qué más tenía que haber dicho? No sabía. Mas ahora, si te parece mal, carga la responsabilidad ¿sobre quién? Sobre Dios. Porque si le va mal, ¿de quién era la culpa? De Dios. Porque Él no me detuvo. Pero te olvidaste que allá adelante, allá atrás, Dios se interpuso en tu camino. ¿Por qué Dios me dejó llegar hasta acá? Él se hubiera interpuesto. Pero no te cuentan lo que allá adelante, allá atrás, Dios se interpuso. Dios le habló, Dios nos habla siempre antes. Jesús le decía a sus discípulos, ya os lo he dicho todo antes. Cuando Pedro fue a caer, antes de la caída de Pedro, ¿le avisó todo o no? Sí. ¿Igual cayó Pedro o no? ¿Pero Pedro se arrepintió de veras o no? Sí, se arrepintió. Miren el arrepentimiento de Pedro con el arrepentimiento de Balaam, el supuesto arrepentimiento de Balaam. Si te parece mal, yo me volveré. Lo deja en las manos de Dios a la decisión que Él tenía que tomar. Deslindando responsabilidades. Somos responsables de nuestros caminos. Amén, iglesia. Somos responsables de nuestros caminos, de darle buena dirección a nuestro caminar espiritual todos los días.
Oh, que Dios nos ayude, iglesia, amada. Cuánta cosa podemos aprender. Porque no sabía que tú te ponías delante de mí. ¿Qué tenía que haber dicho? Porque yo no sabía que mi camino era perverso. Se hace el sota, hermanos. Como se hacen, muchas veces nos hacemos los creyentes, los que no entendemos. Si andar contra la voluntad de Dios es camino perverso, tenemos que volvernos de Él. Que Dios nos ayude. No sabía, eso es lo que tenía que haber dicho, que tu camino, este camino era perverso delante de mí, me vuelvo al buen camino, eso es lo que tenía que haber hecho. Pero yo puedo, hermanos, Balaam sigue avanzando y la tragedia de muchos es que Dios usa los dones, los talentos, tenía dones, tenía talentos, tenía palabras proféticas, hermanos, incluso, talentos. Pero con talentos y todos, dones y todos, serán enviados muchos al infierno. No fue dicho en la boca de Cristo. En tu nombre aquel día muchos me dirán. ¿Cuántos? Muchos. Que no seamos esos muchos, hermanos. Ahí está la gente confiando sus dones. Es una tragedia eterna. Dios le dice a ti y a mí, hermano, yo puedo representar esa asna que Dios usó. Tal vez yo pueda representar esa asna que Dios usó para Balaam, que quiere, que como está escrito allí en Números 22:33, que quiere apartarte del mal camino y darnos oportunidad de arrepentimiento de nuestros malos caminos, hermanos. Amén. Debes escuchar a esta asna con el perdón de las asnas, porque capaz que son más inteligentes que yo. No estoy diciendo burro, dije asna, por eso dije asna. Dios puede darte oportunidades, tal vez sea la última oportunidad, nunca lo sabemos. Yo ahora, dice el Señor, te mataría a ti y a ella dejaría viva. Y la asna le salvó la vida a Balaam en aquel entonces. Tal vez esta asna que está hablando, que Dios permite hablar, te puede estar salvando la vida a uno de nosotros. Amén. Nunca sabemos cuándo es la última vez que Dios te va a hablar. Nunca sabe. Sé prudente, por amor. Desiste del mal camino. Es camino perversión cuando vamos contra la voluntad de Dios. Oh, que Dios nos ayude. Amén. La tragedia eterna que van a vivir muchos. Número 24:4. Balaam dice de sí mismo, caído, pero abierto los ojos. El profeta habla de sí mismo, dice, yo soy ese profeta caído, pero con ojos abiertos los ojos. ¿Cómo se va? ¿Qué estaba diciendo él? Es lo mismo que nosotros decimos el dicho, ¿no? Murió con los ojos abiertos. A último momento se dio cuenta, pero ¿qué había entonces en Balaam? El profeta caído, pero con ojos abiertos. Había una conciencia de pecado que él resistía en sí mismo. ¿Por qué? Que era lo más fuerte. La idolatría que había en su corazón. ¿Cuál era la idolatría que había en su corazón? La avaricia. La avaricia. Ahora poner el contexto bíblico. Dice que la avaricia es idolatría. Entreguemos nuestra vida, hermanos, en las manos de Dios. La tragedia eterna de irte conscientemente sabiendo de tu pecado, como Balaam sabía de su pecado. Los que van por el camino de Balaam, hermanos, que Dios nos ayude a examinarnos, pueden ser incluso iluminados, pero no son santificados. Abiertos los ojos, pero cerrado el corazón. Es lo que tenía Balaam. Su corazón estaba cerrado. Los dones espirituales más elevados, hermanos, por la Biblia podemos ver que pueden coexistir en un creyente con el pecado y echar fuera demonios y con la perdición, hermanos. Los dones más elevados pueden, por la Biblia podemos decir y asegurar, que pueden coexistir en un creyente juntamente con el pecado y con la perdición. Ay, mi Dios, si habrá gente equivocada, que Dios no seamos nosotros los equivocados, hermanos, con dones, con talentos, con gracia divina, y se confían en eso, hermanos, como Dios lo usa. Echar fuera demonios y hacer milagros no es señal de salvación, hermano. Ya lo dijo el Señor en Mateo 7, 21 al 23.
El test verdadero de ser nosotros, examinarnos si vamos por el buen camino, es la obediencia. La obediencia que produce frutos por el amor, como dice en Gálatas 5:6. Que Dios nos ayude. Amén. Con la manifestación, que tiene que haber una manifestación auténtica de que vamos por el camino. Porque somos llamados, como decíamos que se llamaba el pueblo de Dios en la antigüedad, los del camino. Los del camino. Hermanos, voy a cerrar esta parte con un testimonio. Un tiempo atrás, muchos años atrás, había un pastor en nuestro país que tenía más de 1000 miembros, una eminencia en teología, pero una idolatría nació en su corazón, el sexo. El sexo es en nuestra sociedad una idolatría, hermanos. Y ayer se complicó con una relación extramatrimonial, fuera del matrimonio. Y es triste, hermanos, dar este testimonio, pero alguien me contaba que los hijos le decían que saliera de esa relación, que lo podía llevar al infierno. Y saben, hermanos, la misma idolatría que lo llevó a Balaam con la avaricia que tenía, también a este hombre, si no se arrepintió, no supe más de él, perdí contacto. La misma idolatría que tenía Balaam por el dinero, por la plata, por la riqueza, este hombre la tenía por el sexo, y él decía: yo sé que me voy al infierno, pero estoy enamorado. Terrible, ¿no? Así como conté de entrada el testimonio de alguien que a último momento volvió al buen camino, estoy contando de alguien cuando se idolatra su corazón. Una idolatría nace en nuestro corazón, en nuestros días, puede llevarnos al mismo infierno, hermanos, y no hay nada que Dios pueda hacer. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. A encontrarnos con el buen camino. Amén. Que Dios nos ayude. Oh, bendito sea Dios. Cuánto necesitamos, hermanos, encontrarnos con ese camino de amor y de poder y de gracia y de misericordia. Pero hay otro camino, hermanos, que quiero comenzar a transitar. Otros caminos, como dice Proverbio 14:12, hay caminos que parecen derechos, pero son caminos de muerte. Y aparece otro camino que lo vemos en Judas 11. Allá, casi a lo último de la Biblia, vamos a Judas 11. Vamos a Judas 11, hermanos. Amén. Dice: ay de ellos. Ay de ellos. ¿Ah? Ay de ellos, porque han seguido otro camino, el camino de Caín. Vamos a hacer una reseña de Caín. ¿Quién era Caín? Estamos hablando de otro camino. Caín era el primogénito de Adán y Eva, que nació fuera del Edén, después que fueron expulsados del Edén, y se dedicó a ¿qué cosa? A la agricultura. Eso está en Génesis 2:15 y en 4:1-3. Fue sujeto a la influencia del maligno. La Biblia lo declara como bajo influencia del maligno. Tenía dos características este camino. Este camino de Caín, dice que él de alguna manera puso un antecedente que aparece en la palabra de Dios ahora para que nosotros no andemos por ese camino. ¿Cuáles son las características esenciales que tiene ese camino de Caín, hermanos? Son dos, básicamente. Una, no tenía amor al hermano. ¿Verdad que sí? Y la otra, sin amor por el hermano. ¿Y qué más? Un camino
religioso, pero sin una fe genuina y verdadera. Vamos a ir mirando un poquito, porque dice que en Génesis 4:9, vemos allí que Caín, vamos a mirar la primera característica, no tenía amor por su hermano. Y la Biblia nos declara en 1 Juan 3, simplemente para los que están anotando, versículo 10 al 12, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra versión dice, hay una forma de saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. ¿Cuál es? Todo aquel que no hace justicia. Y la otra versión más popular dice, todo aquel que no pone en práctica el bien y no ama a su hermano, no es de Dios. Si no es de Dios, ¿de quién es? Ya sabemos. Y una de las cosas que manifestó, falta de amor a su hermano. Y Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Se ama la iglesia hoy? Qué pregunta, ¿no? ¿Usted ve amor entre nosotros los del camino? ¿Se encuentra con hermanos de otra iglesia, se saludan, se desean lo bien? ¿O no hay nada? Yo me preocupo, hermanos, no sé la situación cómo está. Yo creo que el amor se circunscribe solamente a una congregación y no sé hasta qué punto. Pero yo digo, ¿no será que muchos creyentes estamos o podemos estar caminando en el camino de Caín, hermanos? Que Dios nos ayude. Creyendo que vamos, porque Caín tiene manifestaciones religiosas, ofreció sacrificio, ¿verdad? Tiene manifestaciones religiosas, tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, ¿sí o no? Escuchaba la voz de Dios, pero no tenía ni amor ni fe genuina. ¿Por qué sabemos que no tenía fe genuina? Génesis 4:9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Por eso sabemos que no tenía amor. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? No sé. ¿Acaso se guarda mi hermano? Otra versión dice, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Cuida la iglesia de los hermanos. Qué silencio, no escuché ningún amén. Deberíamos decir amén. Estamos obligados a preocuparnos unos con los otros. Bueno, pues digamos amén. Porque Jesús nos dijo una sugerencia, hermano. Dijo un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento, y un mandamiento es un mandamiento. Es una orden. Está en forma imperativa. No es sujeta a nuestra gana o nuestro deseo. Está sujeta a una orden. Amaos los unos a los otros. Y no sé, dice, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? ¿Qué había hecho con su hermano? Ya sabemos, homicidio, ¿sí? Pero vamos a mirar un poco cómo fue la caída o el declive en ese camino que caminó Caín para forjar un antecedente bíblico para que nosotros no andemos en el mismo camino que anduvo Caín. Estamos aprendiendo algo de su amor. ¿Cómo sabemos que por qué Jehová no se agradó? Dios no se agradó de ambos trajeron sacrificio, ¿no? Todos sabemos eso, no precisa ni buscarlo allí en Génesis. Y dice que ambos trajeron sacrificio, llegado el momento, ambos trajeron sacrificio. Y uno trajo sacrificio, se entiende más alineado con la palabra de Dios, un animal. Y el otro trajo de lo que él trabajaba, no dice qué. Posiblemente, dice, se entiende que pudieron haber traído ambos los sacrificios. ¿Y cómo supieron que uno había agradado a Dios y el otro no? Posiblemente porque, capaz, ¿por qué no se agradó el sacrificio de Caín Dios? Posiblemente porque lo trajo como para cumplir, tal vez. Trajo ese sacrificio de ofrenda, tal vez como para cumplir, tal vez como al modo suyo y no al modo que Dios sabía. Y yo entiendo que Caín sabía por sus padres cuál era el sacrificio que Dios requería para traerle a la presencia del Padre de Dios. Y Caín
lo hizo a su modo, a su manera, tal vez. Pero más allá de eso, hermanos, ¿cómo sabemos que Dios no se agradó se entiende también que algunos teólogos sostienen que el sacrificio de Abel fue encendido, consumido por fuego, era la manera que Dios daba su aprobación, y el de Caín no pasó nada. Entonces Caín dice que supo que no se había agradado. Pero ¿cómo hace Dios para juzgar eso, hermano? ¿Cómo sabemos que a Caín le faltó fe, por ejemplo? Sabemos por Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Yo creo que ese alcanzar de buen testimonio delante de Dios como justo era porque justamente yo creo que se alineó más a la palabra de Dios el sacrificio que ofreció Abel y el de Caín. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Abel sencillamente fue un mártir de la fe. Sufrió homicidio en manos de Caín por la fe. Como una fe parecida a la fe de Noé, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la fe de Noé? Dice que la fe de Noé condenó al mundo. La manera de vivir, la manera de ofrecer sacrificios, la manera de adorar a Dios de Abel y Caín, había un abismo de diferencia. Abel dejó por su fe en evidencia la falta de fe de Caín. Una ofrenda a su modo, una ofrenda para cumplir, hermanos, y sabemos que cuál fue el que tuvo fe y cuál Caín. ¿Por qué Caín sabemos que no tuvo fe? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que la ofrenda que trajo Caín no le agradó a Dios. ¿Pero qué es lo que miró Dios? Primero, dice que ambos trajeron ofrenda. Dice, y miró Dios a Abel con agrado y a su ofrenda. Miró Dios, no hace diferencia de Dios con nadie, acepción de personas no la hace. Miró Dios, dice, a Caín y su ofrenda. ¿Qué mira Dios primero? La persona. La persona. ¿Solo ahí? El corazón. ¿Por qué sabemos que mira el corazón? Cuando Dios dice que miró a Abel y miró a Caín primero, antes que la ofrenda, ¿qué dirían los comerciantes del evangelio hoy? Dios está agradado con tu ofrenda, hermano, está mirando tu ofrenda. No, Dios mira primero qué cosa. La actitud. El corazón, hermanos. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira, le dijo Dios a Samuel, Dios miró el corazón, la intención del corazón. Fue lo que hizo la diferencia. Había mala intención ya en el corazón de de Caín, contra Abel. Porque Dios lo primero que hace, no mira la ofrenda, mira la intención que se trae la ofrenda. Si hay mala intención, ¿qué dice la Biblia que la palabra de Dios hace? La palabra de Dios dice que alumbra, discierne la intención. Incluso llega a ese punto, discierne la intención de los corazones. Y Dios es palabra, es su palabra. Dice que Dios miró a Abraham, miró el corazón de Abel y vio que había un corazón bien intencionado. Miró el corazón de Caín, porque dice que miró primero a la persona. Cuando miró la persona es porque miró el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, mira el corazón, como le dijo Dios a Samuel. Entonces, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. En primer lugar, mira con agrado a Abel. ¿Qué es lo que miró? ¿Qué es lo que le agradó de Abel? El corazón. ¿Qué posiblemente había en el corazón de Caín que desagradó a Dios? Bueno, vamos a mirar el camino de Caín. Pero no miró con agrado a Caín y su corazón. Porque eso es lo que quiere decir, hermano. No miró con agrado a Caín. ¿Por qué no le gustó la cara de Caín? No quiere decir eso. La actitud del corazón, la posición de su corazón. Había ya mala intención del corazón de Caín.
No miró con agrado a Caín y su ofrenda, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que creo que había en el corazón de Caín, hermanos? Había mala intención. Y Dios ya lo sabía. Por eso digo, pero mala intención. Mala intención. Todavía no estaba consumada la envidia, pero había ya unos residuos allí en el corazón que ya se estaban forjando, hermanos. Porque dice que al ocurrir eso, que Dios no miró con agrado a Caín y su ofrenda, se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Y Dios le dice esto: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? 4:7, Génesis 4:7, Dios le dice: si hicieras lo bueno, así que si hicieras, no estaba haciendo. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara y no serías enaltecido. Dios dice: comienza a hacer lo bueno. Ya había una tendencia, ya recuerden que ya habían sido expulsados del huerto, y ya una de las primeras consecuencias en el corazón de Caín, había una tendencia hacia el mal como la hay en nosotros. Caín, ¿qué permitió Caín? Estamos mirando el camino de Caín, un corazón malintencionado. Caín, también en segundo lugar podemos decir, Caín permite que crezca en su corazón el pecado, hermanos. Porque Dios interviene en el camino de Caín, como interviene en todo creyente que va por el camino de Caín y no sabe. Interviene en las malas intenciones de nuestros corazones para que no crezca el pecado en nosotros. Dios nos avisa de alguna manera. Y la casi totalidad de las veces Dios nos avisa a través de su palabra. Pero nosotros a veces no estamos en sintonía con la palabra de Dios. Ese es el problema. Si hiciera lo bueno, podrías levantar la cara y no serías enaltecido. Pero como no lo haces, le dice Dios, el pecado está esperando para dominarte. ¿Pero quién tiene el poder para dominar el pecado? El hombre. Tiramos por tierra esa teoría que anda por la vuelta, esa doctrina que anda en la mayoría de los creyentes, que el diablo no sé qué, que el impulso de la carne, que el pecado, yo puedo dominarlo desde el mismo comienzo. Amén, hermanos. Y no tenía la gracia del Espíritu Santo de forma permanente, no tenía en el canon escriturario. Estoy hablando de Caín para poder haber vencido esa batalla en su corazón. ¿Qué le estaba pidiendo Dios? Que decreciera, que se despojara. La Biblia nos manda a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarnos, vaciarnos, arrancarlo de nuestro corazón. Amén. No dejarlo acrecentar. ¿Pero qué hizo Caín? Bueno, como hacen la mayoría, muchas veces los creyentes, lamentablemente hacemos eso. Dejamos permitir que el pecado vaya creciendo en nosotros. Vamos dándonos pequeñas licencias para que el pecado vaya creciendo. Ese es el camino de Caín, hermanos. Que Dios nos ayude, iglesia. Amén. No se cae en un pecado grande, grosero, de un día para el otro. Es un proceso. Un corazón malintencionado, Dios te lo revela. La Biblia dice que la palabra de Dios, vuelvo a repetir, dice que manifiesta las intenciones de los corazones. Pero a veces nosotros pensamos que le está hablando al hermano. Está hablando para las intenciones malas que hay en nuestro corazón. Y nosotros no lo sabemos. Caín permitió que el corazón creciera en su corazón, el pecado, perdón. Cuando la Biblia nos manda a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Una genética, otra cosa que podemos ver en Caín, una genética espiritual que podemos tildarla hasta de maldita. Porque Dios hace responsable al hombre. Si no hago lo bueno, el pecado crece. Esa es la verdad. Si no hago lo bueno, ¿qué va a crecer? El poder del pecado va a crecer en mí. Porque el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado.
No somos llamados solamente a dejar de hacer lo malo, somos llamados a hacer lo bueno. ¿Y qué estaba haciendo Caín desde entrada? Haciéndolo mal. Haciendo lo malo. Si hiciera lo bueno, ¿qué no hacía? ¿Qué no hacen los creyentes a veces? Yo no hago mal a nadie. Bueno, pero no haces bien a nadie tampoco. Y estás en pecado delante de Dios. ¿No has escuchado eso de los creyentes? Es muy común, hermano. Yo no hago mal. Yo soy mejor que allá, mejor que acá, mejor que aquel. Si nos comparamos. Pero, amado, por amor a Dios, si no estamos haciendo lo bueno, no sirve de nada. Todo árbol que nos da buen fruto es arrancado y echado ¿dónde? No importa si es creyente de 40 años, no importa. Estamos aprendiendo el camino del destino fatal del camino de Caín. Es un vivir errante y lejos de la presencia de Dios como luego fue echado, ¿no? Y hermanos, y podemos decirlo, recalcar lo que le dice Dios. El pecado está esperando el momento de dominarte, le dice a Caín Dios. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Dios le dice eso. No estoy hablando yo, Dios está hablando. Registró eso en su palabra. Tú puedes y yo puedo dominar el pecado. En Cristo. No escucho ningún amén. 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 Así es, significa así es. Deje que entre su corazón, arranque su incredulidad y la mía. Arranquemos nuestra incredulidad, hermano. El pecado me arrastró, el pecado me llevó, el pecado no sé qué. El pecado está esperando el momento de dominarte, sin embargo tú puedes dominarlo a él. Estaba Dios deteniéndose, como le detenía, interponiéndose en el avance del mal camino de Balaam. Aquí se estaba interponiendo en el avance del camino de otra persona, Caín, que iba por otro mal camino. Y iba a establecer otro mal camino, un camino también religioso, que lleva caminos de muerte. El pecado está esperando el momento de dominarnos. Sin embargo, dice Dios, tú puedes dominarlo a él. El que va por el camino de Caín tiene un corazón obstinado, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver en nuestra vida que ojalá que examinemos nuestro corazón? ¿Tengo un corazón obstinado yo? ¿Qué es obstinado? Terco. Para no seguir por ese camino. Si Dios te avisa, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Detenernos. ¿Podemos decir amén? Si Dios nos avisa, detengámonos. Salmo 36, 4, que es lo que yo creo que habían también los que van por el camino de Caín, se permiten planificaciones diabólicas. No nos permitamos planificaciones diabólicas. ¿Sabe dónde más se planifican las planificaciones de Satanás en nuestro corazón? Ahí sí estamos hablando un poco del mundo espiritual maligno, que incide en nuestro pensamiento. ¿Dónde la Biblia dice... ¿Dónde yo puedo encontrar un contexto para decir y sostener que Caín tenía esos pensamientos malos, esa mala intención ya estaba en su corazón de matar a su hermano? Pero ¿de dónde había generado eso? ¿Dónde podía haber generado eso? ¿Dónde la Biblia dice que los hombres generan malos pensamientos, malas ideas, malos proyectos? Por supuesto que en el corazón. ¿Pero en qué momento, hermanos? Vamos a mirarlo dónde. Yo creo que estaba allí. Salmo 36, 4. Dice, planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. Sabe. Un camino que no es bueno. Sabe. Pero dice, no aborrece el mal. ¿Dónde? En nuestras camas. ¿Qué pensamos en nuestras camas? La mayoría de los malos pensamientos, donde la Biblia nos señala dónde pueden nacer. Cuando la luz se apaga, cuando estamos en silencio. ¿Quién puede visitar las tinieblas? En la oscuridad de la noche, el mundo espiritual maligno sembrando pensamientos malos, ideas malas. Cuidado con lo que hacemos cuando se apaga la luz en nuestras camas. La Biblia habla mucho de eso. Miqueas 2:1 dice, ¡ay de los que planean la iniquidad! Yo creo que Caín la planeó ahí. Los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque está el poder en sus manos. Proverbio 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, porque no duermen ellos. Así que ¿dónde planifican también estos?
la cama. No duermen ellos si no han hecho el mal. Mi Dios, hay gente que no puede dormir si no ha pensado hacer el mal a alguien. Y si la Biblia lo dice, ¿por qué es verdad, hermano? Amén. No duermen ellos si no hacen hecho el mal, y pierden el sueño si no ha hecho caer alguno, si no han hecho caer alguno. ¿Cómo llegó el homicidio de Caín? Allí que pienso yo que en la cama Caín planificó y siguió dando un proceso malo, aumentando el pecado en su corazón, planificando lo que nadie ve, gestando un plan que nadie ve, pero sí que hay alguien que lo ve. Amén. Dios lo ve. Amén. ¿Cómo llegó al homicidio Caín? La Biblia dice que cada uno se ha traído su propia concupiscencia, la basura de su corazón, la mala intención de su corazón, los desórdenes, los malos deseos que puede haber en nuestro corazón, que pueden nacer en nuestro corazón. Dice que tienen un proceso para llegarnos a eso. Dice que cada uno, dice, nadie diga que Dios es tentado por Dios, ni que Dios tienta a nadie, porque Dios no es tentado, ni Él puede tentar a nadie, ni Él es tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, dice, de nosotros, el ser humano, cada uno tiene de su propia concupiscencia, es atraído, seducido, y luego dice, el pecado es concebido y da a luz muerte. ¿Pasó barreras? ¿Podía dominar en cualquiera de esas etapas, cortar esa etapa, un retroceso y volver para el buen camino? ¿Amén? Amén. Amén. Por amor de Dios. Pasó todas esas barreras y logró y llegó a concretar lo que nunca podría haber hecho, gestando un plan que Dios ve. Los Caín, hermanos, dice Proverbios 1:16, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. ¿No se apresuró a eso? Está hablando de los Caín, de los que andan por el camino de Caín. Nuestros pies a veces, podemos decir que a veces son inclinados al mal, pero no pueden correr hacia el mal. Amén. Hay una gran diferencia, ¿eh? A veces usted y yo tenemos una tendencia hacia el mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Ah, yo creí que usted no. Por lo menos pensé que yo era el único. Las advertencias de Dios fue para Caín, hermanos. Nosotros lidiamos con la inclinación hacia el mal, pero nuestros pies no pueden correr hacia el mal. Tengo que hacer énfasis en eso. La advertencia de Dios fue que para Caín, el pecado está esperando la oportunidad, el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Entendió? Amén. No hay excusa para cuando nosotros pecamos. No hay culpables. No hay culpables. ¿Quién es el culpable? Nosotros. Yo he pecado. Yo tengo que decir, yo he pecado, Señor. Mi pecado es culpa mía. No que fulano, que mengano, que sultano, que la circunstancia aquella que pasó, si hubiera no sé qué. Nada, hermanos. No hay excusa para el pecado. Caín se dejó atraer por el pecado, se dejó seducir por el pecado, planificó el pecado, concibió el pecado y lo ejecutó. El camino que recorrió Caín para llegar al homicidio, hermano, está en Santiago 1:13. Cuando alguno se siente tentado, dice la palabra de Dios, a hacer lo malo, dice esta versión, no piense que el tentado es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni Él tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. ¿Podemos interrumpir el proceso? No sabemos, yo no sé a quién estoy hablando, tal vez a alguno de nosotros, a mi propio corazón, no lo sé. Más alguien que pueda oír este audio también. En el camino de Caín los creyentes abrigan y guardan y ocultan malos deseos en su corazón, hermanos. Despojémonos de todo malo deseo, porque estamos
dice la Biblia que estamos delante de Él como desnudos delante de su presencia. No hay nada para ocultar nuestro corazón, hermano. Amén. Abra su corazón. No reserve nada en su corazón, porque toda reserva, por pequeña que sea, traerá el mal y consecuencias terribles, funestas y hasta trágicas el día de mañana, como le trajo a Caín. Segunda Timoteo 1:7, si no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando Dios le dice a Caín que él puede dominar el pecado, aquí entra ese espíritu de dominio propio que puede haber y tiene que haber en nosotros. El dominio propio habla de una mente en calma, con autocontrol, dueño de mis actos, enseñoreado de mis emociones, con autocontrol. Ya basta que el diablo me hizo hacerlo. Somos culpables delante de Dios. No hay excusa. Y Dios perdona pecados. Dios no perdona excusas. Dios perdona pecados. Está presto y pronto para perdonar nuestros pecados. Amén. Amén. Cuando acompañé, para terminar, a una amiga que se fue en Cristo, se fue en el Señor, en el cielo. Está esperándome en el cielo. Tengo algunos amigos allá. Haga algunos amigos que lo estén esperando allá. Ganad amigos por medio de vuestras riquezas injustas. Amén. Las riquezas son conocimiento, son servicio a Dios. Amén. No son para la salvación. Ya la salvación es gratis en Cristo, por gracia. Amén. Pero sirvamos a Dios. Gloria a Dios. Para el día de mañana recibir recompensa. Dice, ganad amigos por medio de vuestras riquezas injustas, para que cuando éstas falten, cuando nos vayamos de este mundo, os reciban en la morada eterna. Así que habrá gente que nos va a recibir en la morada eterna. Allá me va a recibir una amiga, una mujer que tenía una vida muy promiscua. Por muchos años le prediqué el Evangelio, le llevaba el Evangelio y la invitaba a dejar su vida inmoral, hermanos. Ella me decía, es que yo no voy a cambiar, mi vida es así. No puedo contentarme solo con un hombre. Y esa vida promiscua, digo, te va a pasar factura, te va a pagar precio. Y fue avanzando en ese mal camino, hermano, hasta que un día cayó en una enfermedad. Yo creo que no sé lo que tenía, pero su vientre estaba totalmente abierto y un pus amarillo salía de su vientre. Esa mujer que era, ¿cómo se dice comúnmente, no? De las fiesteras, esa de las bailantas y las fiesteras y vida promiscua y con mucha gente rodeándole. Cuando llega la enfermedad, ¿quién estaba allí? ¿Quién por supuesto estaría? El interés y el amor de Dios por esa alma que nos espera hasta el último día. Dios peleando por el alma del hombre, de la mujer. Y allí no había amigos, estaba como el hijo pródigo, desaparecen todos, se fuman todos los amigos cuando tú te enfermas, cuando tú estás en la mala, cuando entras en la disciplina y el azote del Señor para a ver si puedes salvar tu alma y la mía. Allí íbamos yo y en el ámbito espiritual, yo le aportaba el ámbito espiritual, seguí luchando por mi amiga hasta el último momento. Iba casi todos los días al hospital a visitar, Dios es testigo de esto. Y un varón, un hombre ya entrado en años, que había sido un antiguo amante de mi amiga. Pero ese hombre se ve que todavía la amaba a aquella mujer. Allí nos encontrábamos siempre los dos a conversar y a ver nuestra amiga de noche. Siempre estábamos allí. Los doctores comenzaron a hablar conmigo porque no había los hijos, ni siquiera los hijos se iban allí, hermanos. La fidelidad de Dios, hermanos, cuando nosotros llamándonos a volver a entrar por el buen camino. Dios, el Señor y algún par de siervos como quien habla y algún otro más, algún amigo que ella tenía que le quedaba todavía un poco de amor para rodearle y ayudarle con algo de dinero. Un día yo a veces conversaba, todas las veces con ella, le invitaba a entregarse a Dios, ella se entregaba, pedía que orara por ella, pero luego me decía, quiero que te vayas, no me hables más de tu Dios, porque aquí me tiene enferma y no me sana. Yo llegaba hasta allí, digo, está bien, te respeto, hasta luego, hasta mañana. Al otro día iba de vuelta, viniste de vuelta, de noche yo la visitaba, trabajaba todo el día allí en mi chacra.
Y de noche le visitaba. Y viniste de vuelta. Dice, ¿vas a orar por mí? Claro, esperé que te amansaras. Voy a orar por ti. Ora por mí. Estoy con olor. Mira, Ella me decía, podrida en vida, Gustavo. Y Dios me permitió que nunca sentí el olor de ella. Y así fueron los días. A veces me corría, no quería escuchar más de Dios, y a veces me aceptaba. Y yo pasé por un tema de mucho trabajo en mi trabajo de horticultura, y descuidé por 3 o 4 días. Cuando vine al 4.º día, ella estaba en coma. Ella estaba en coma ya. Y estaba una señora cuidando de ella. Cuando entré al hospital, por la noche, después de 4 días que yo no había ido, la mujer me dice, ¿usted es Gustavo? Sí. Dice, todos estos días ha preguntado por usted. Mi Dios. Mi conciencia quedó mal. Dice, ahora está en coma, hace 3 días que entró en coma, pero ella vivía preguntando por usted. Y yo dije, Señor, empecé a sentirme mal, remordimiento. Señor, trabajé tanto por esta vida, Señor, y ahora a lo último me vine a descuidar, y no sé si mi amiga se salvó o no se salvó, Señor. Padre, si tú hicieras un milagro, yo pudiera tener una certeza. Y la señora me dice, no, pero hace 3 días, y yo la estoy cuidando, hace 3 días que ella entró en coma, y no hay más nada, no va a despertar más. Y Dios es testigo, Dios hace milagros. Yo estaba solamente orando en mi mente. Y de repente la mujer, allí mi amiga, abrió los ojos, y la señora que la cuidaba dijo, oh, ¿qué es esto? Y una sonrisa apareció en sus labios. Y dijo la mujer, pero ella está en coma hace 3 días, voy a llamar a las enfermeras. Dije, vaya. Dice, ella reaccionó, era solamente para conversar conmigo un momento. Abrió sus ojos, una sonrisa grande en sus labios. Y yo me acerqué a su cara, estoy hablando delante de la presencia de Dios. Dije, ¿quién soy yo? Y dijo, Gustavo. Me dice, dame la mano, Gustavo. Fueron las palabras que habló. Solamente un momento de lucidez que Dios la trajo del umbral de la muerte que ya estaba. Dame la mano, Gustavo. Cuando yo le di la mano, apretó mi mano y dijo, te amo mucho. Cerró los ojos y no habló más. Vinieron las enfermeras, vino el médico y dijo, no, ella tuvo un momento de alucinación, lucidez, algo así. Pero ya se fue de vuelta. Quedó en estado de coma. Yo salí feliz. Porque no precisó más. Hermano, ¿por qué doy testimonio? Porque Dios pelea por el alma del hombre hasta el último momento. Habla a la gente, predica a la gente. No abandones a ningún ser humano. Pelea por algún ser humano. Sirve a Dios. Porque algunos van a ser alcanzados a último momento. Aunque sea, van a ser salvos como por fuego. Que Dios nos ayude. Los caminos de Balaam, los que andan por el camino de Balaam, los que andan por el camino, dice que algunos serán arrebatados como por fuego. Amén. Seamos esos instrumentos de gloria, de bendición para nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Gracias por compartir su palabra. Vamos a seguir, si Dios nos permite, el próximo domingo con esta nadado. Recuerden, camino de Balaam, camino de Caín. Ahora que viene, los caminos, los hombres que no quieren volver al buen camino. Y luego vienen los profetas de viento y los profetas de fuego. Amén. Amén. Si Dios nos permite, lo vamos a seguir enseñando, si Dios nos permite. Si no lo enseño acá, tal vez Dios nos permita allá. Amén. Que Dios nunca sabemos. Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie, queridos. Gracias. Oramos a nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. Tal vez un mensaje extendido en el tiempo, pero Señor, es bueno, yo creo, oír tu voz, tu palabra, tu enseñanza. Tal vez excedido en el tiempo, Señor, mas Dios, nos volvemos a casa
que tu Espíritu Santo nos ayude a guardar como guardaba la mamá de Cristo, Señor. Dice que María escuchaba las cosas del Señor y las guardaba en su corazón. Guarda nuestro corazón, oh Dios, porque nunca sabemos, Señor, tal vez para nosotros mismos o tal vez para ayudar a otro prójimo, Señor. Prójimos que van por caminos que son caminos de Balaam. Ahora sabemos algo de los caminos de Balaam, ahora sabemos algo de los caminos de Caín. Ahora vamos a ir aprendiendo de aquellos hombres, Señor, que aunque le prediquemos y le anunciemos de tu misericordia, de tu amor, también ellos nunca volverán al buen camino, pero nosotros seremos usados como testigos de tu gran amor y tu grande misericordia, Padre de misericordia, hijos de luz que alumbran este mundo oscuro, Señor. Que tu gracia de tu Espíritu Santo pueda glorificar el nombre de Cristo a través de señales en el cuerpo, con algún hermano que tenga enfermedades y dolencias, que salgan en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que tú no has cambiado, que es el mismo Jesús ayer, hoy y por los siglos. Y tu palabra dice que cada vez que tu palabra era predicada, era expuesta, dice tu palabra misma, que era confirmada con las señales que la seguían. Señor, colabora con nosotros, Padre, a través de tu palabra. Dios mío, confirma señales en el cuerpo, señales en el corazón de las personas, de los oyentes que van a escuchar tu palabra, señales en la familia, con provisiones, con gracias divinas, Dios mío, para los matrimonios, los hogares, los niños, Señor. Que tu gracia para guardarnos, cuidarnos y preservarnos en este mundo peligroso, Señor, para tu reino celestial. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. Bendiga, Señor, a tu pueblo con la bendición de lo alto, y decimos juntos en el nombre de Jesús, Padre, que el amor de Dios, diga conmigo, el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Decimos amén, 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 amén y amén. Dios les bendiga. Gracias. No bendita el Chile. Oh, la otra ha cambiado, ¿eh? Uy, Se me desconvirtió. a los metallazos enteros. Vamos a ponerla. Traición. Ella me pidió que no, que Fabi no la fuera a buscar. Sale el sol, es un nuevo día. Cantaré a ti otra
ser.